Quiéreme, quiéreme mucho. ¿Has tenido un encuentro con alguien que ya no debería estar aquí? ¿Has estado solo en casa y has escuchado cómo te llamaban? ¿Has oído ruidos extraños, tales como pasos? ¿Te han acariciado mientras dormías solo? Todos hemos tenido alguna que otra experiencia de este tipo. Experiencias que marcan un antes y un después. Este programa va dedicado a todos los buscadores de respuestas, sin excepción, porque de ellos depende encontrar algún día la verdad, sea la que sea, la verdad de los misterios que nos rodean. Pero vamos, que el tiempo se escapa. Arranca Tempus Fugit. Maravilloso tema el que vamos a tocar esta noche. Buenas noches, fugitivos. Buenas noches, Moser. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Y fugitivos. Y fugitivos, sí. Oye, el tema de hoy me encanta de una manera sobrenatural. Me encanta por dos motivos. Primero, por la persona a la que vamos a entrevistar, que lo conozco hace unos añicos y es una maravillosa persona, o sea, es un tío cojonudo. Pero es que además, si yo estoy en este mundillo del misterio, no es ni por el morbo, ni el pavor, ni el terror, ni nada por el estilo. Te comento que en mi cosa me han sucedido una serie de cosas, ¿no? En mi vida me han sucedido una serie de cosas hasta que, bueno, un buen día empecé a meterme en el mundillo, ¿no? Indagando, buscando lo que es alguna que otra respuesta, no sé, o alguna señal, ¿no? Y bueno, desde aquel entonces, pues, hasta hoy, que aquí me tiene a tu vera, siempre a la verita, a tu vera. A tu vera. Pues sí, espero que más adelante, ¿no? Te explaye un poco más, ¿no? La naturaleza, ¿no? De esas situaciones un tanto extrañas, ¿no? Y que te han ocurrido, ¿no? Y que te han llevado a buscar respuestas y meterte en este mundillo que también representa, ¿no? El programa que tenemos hoy, donde un poco, de alguna forma, no sé si me contradirás, Tempus vuelve a sus orígenes, a los orígenes de Candil Insólito, ¿no? El programa padre, ¿sí?, de este Tempus, ¿no? Sí, exacto. Donde mirábamos con un poquito más de ojitos de críos, ¿no? Estos temas, ¿no? Y nos metíamos más en los asuntos quizás de índole paranormal o... Sí, realmente es así. Es que es así. Hemos tenido cierta evolución y bueno, pero que volvemos a evolucionar, que no involucionar. Digamos que nos hemos intentado centralizar, ¿no? Buscando un poco el voto, ¿no? Sí. Intentando ser un programa de gobierno. Sí, hombre, nosotros siempre con el pueblo, con lo que haya decidido el pueblo y con eso, porque hoy es día electoral y desde aquí, pues nuestro más sentido pésame. Bueno, pues vamos al lío, porque lo que tenemos aquí es una joyita de libro. Una joya de libro en la búsqueda. En la búsqueda, sí.
Bueno, Fugitivo en la búsqueda es un libro escrito por Yolanda García y José Antonio Roldán, que dirigen y presenta el programa radiofónico del mismo nombre, En la búsqueda, que seguro que lo habréis escuchado alguna que otra vez. Y desde aquí os lo aconsejo porque seguro que os sentís identificados con más de un tema de los que allí exponen. Bueno, pues dime. Un programa referencia, ¿no? Sí, totalmente. En cuanto a testimonio. Totalmente por el mero hecho de que no es que vaya allí el erudito de turno a explicar esto es así o asá, o bueno, yo expongo esto y vosotros saquéis conclusiones, sino que son los mismos testigos, ¿no? Los que dicen, mira, tronco, que me ha pasado esto. No sé si José Antonio estará o no de acuerdo, pero es un poco el hablar por hablar del mundo paranormal. Sí, y lo digo con todo el cariño, ¿eh? Bueno, pues con todo el cariño, esta noche tenemos a José Antonio, que además José Antonio es autor también de Veracruz, El misterio en estado puro. Este lo sacó en el 2012. También escribió Diario de un psicólogo, desde que fui hasta que dejé de serlo. Y este mismo año también sacó otra novela, Guárdame, por favor. Es, además de escritor, investigador, conferenciante y ponente en distintos congresos y eventos, también ha colaborado Mira, tronco, esto me lo voy a salvar porque ha colaborado. Esto es la Biblia, tío. Ha hecho mucho, ¿no? Ha hecho mucho. La ha dado... pero vamos a ver. La ha cundido, ¿no? La ha cundido la vida. Vamos a ver que muchos hablan de los grandes y esto, pero es que el misterio en España, tú coges, vas a cualquier página, cualquier ese, y ahí está José Antonio Roldán, tío. Y yo estoy orgulloso de que sea mi amigo. Y sin pagar, ¿no? Y sin pagar. Está ahí sin pagar. Bueno, porque, pues eso, que voy a saltarme todo lo que... en todos los lados donde ha colaborado José Antonio, porque si no, es que vamos a dedicar el programa entero, ¿sabes? La presentación. Así que mejor digo que en diversas publicaciones y programas de radio y televisión y chimpum matarín, porque es que ha colaborado con todo Dios. Y bueno, pues esta noche está aquí en Tempus José Antonio Roldán. José Antonio, tronco, ¿qué pasa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Antonio y Moser, y bueno, a todos los fugitivos, ¿no? Y en este día que también habéis elegido para tenerme con vosotros por primera vez, electoral, ¿no? Aunque sí habéis tenido una persona que, bueno, que el concepto de votar, pues no lo lleva muy bien, porque en la mayoría de ocasiones votamos o sea, la gente que tenemos que votar es a uno malo o a uno peor, ¿no? Y no sabe uno si votar o no votar, porque total, después lo que suele suceder es que hacen lo que quieren, ¿no? Y estamos un poco en la teletienda, ¿no? De la política, y lo peor de todo es que rigen nuestras vidas. Eso sí que es una verdadera conspiración en la que meterse ni el gobierno oculto ni en nada, ¿no? Sí, desde luego es un espectáculo de teletienda, lo que son las campañas. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿tú dónde estás ahora mismo? José Antonio, ¿dónde resides? Yo ahora vivo en Igualada. Ahora vivo en Igualada, una localidad, bueno, a unos kilómetros de Barcelona, y llevo aquí desde junio, pues, viviendo una nueva vida. Ajá. ¿Desde allí es donde hacéis el programa? Bueno, sí, el programa lo hacemos ahora que hemos retomado desde Igualada, y sobre todo, pues bueno, en los sitios que podemos entrevistar en persona a los protagonistas del misterio, como reza el subtítulo del libro, pues el programa lo hacemos en cualquier sitio, pero en este momento la ubicación geográfica es en Igualada. ¿Y por allí hasta horas de la noche, hoy día electoral, han salido ya los tanques, una vez conocido el resultado? Hombre, es que estamos en Igualada, que es una localidad catalana, y aquí el mundo general de la vida cotidiana está muy convulso, pero por unos pocos, porque en la calle no se vive eso, ¿no? Están intentando fracturar de alguna manera esta sociedad siempre tan emprendedora que ha sido la catalana. Y yo, como catalán que soy, como español, la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Porque nunca he entendido de nacionalidades. Yo siempre, aunque algunos me dicen, bueno, es que demagogo eres, ¿no? Y que yo me siento ciudadano del mundo, ¿no? Porque yo, estando en este caso con mi pareja, con Yolanda, y viviendo tranquilo y haciendo lo mío, me siento feliz en cualquier parte del mundo, aunque lógicamente yo he nacido en Barcelona y soy del Barça, y eso no me lo quita nadie, ¿no? Pero lo que no entiendo es que en el pleno siglo XXI se sigan peleando por unos territorios imaginarios, porque eso tú luego vas allí a la luna, si tuviéramos la suerte de ir algún día, y yo no veo por ahí o que se haya visto ninguna fotografía
que haya marcado ninguna frontera, ¿no? Lo veo algo extraño, pero tantas cosas pasan en el mundo y por desgracia la historia se repite y se repite y se repite y somos tan cabezones que no nos damos 2 veces con la misma piedra, sino que nos tiramos de cabeza para que el canto rodado pues nos parta la crisma, ¿no? Y a ver si cambia un poco, si somos conscientes de que realmente lo que intentan es jugar con nosotros, porque luego ellos, la gente que nos meten en todo esto fregado y en estos conflictos sociales y en estas fracturas, luego son tan amigos, ¿sabes? Que si roban, a la hora de roban todos a la vez y luego te encuentras con ayuntamientos que todos los partidos se habían combinado, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Sabadell, para robar en unísono. Allí hasta comisiones obreras y UGT no tenían problema ninguno a la hora de robar a la gente, ¿no? Por eso hay que ir un poco, ser conscientes, mirar todo lo que nos dicen, intentar mirar los programas políticos, aunque bueno, ningún partido suele cumplirlo, pero por lo menos que no votemos a una persona, a una imagen, ¿no? Que votemos conscientemente de lo que se está votando, ¿no? Que es difícil, ¿no? Porque luego hacen lo que quieren, ¿no? Como he dicho ya en varias ocasiones, pero bueno, por lo menos que nos creamos partícipes, ¿no? de algo. Muy bien, muy bien dicho, muy bien explicado, pero vamos a olvidarnos un poquito del tema de la política y sí, porque ya es demasiado, sí. Es demasiado paranormal. Vamos a centrarnos en los fenómenos paranormales, sí, que algún día puede ser explicado. La política me parece a mí que no se puede explicar. Exacto, por eso hazle caso a este primitivo del sur que te aprecia, no sé si lo pilla, y bueno. Sí, bueno, yo no tengo problema en decirlo, Antonio, aquí, y ahora ya si quieres luego nos metemos directamente en lo que tenemos que hablar, ¿no? Y la verdad es lo que nos atrae que es el misterio, sino que aquí, por desgracia, personas que luego nos leen, nos escuchan y nos ven desde fuera de Cataluña, se piensa que toda la gente somos como Sebastián Darboux, que en su momento llegó a llamar en las redes sociales primitivos a los andaluces, cuando yo mi sangre parte es cordobesa, porque mi padre era de Luque, y yo estuve viviendo mucho tiempo en Baena. Todos somos personas, todos somos humanos. O sea, el día de hoy, quien distinga de razas y todo eso es que hay que ser cabezón, ¿no? Y sobre todo necio, ¿no? Porque luego supuestamente habla de misterios y si no eres capaz de ser ante todo humano, ante todo persona, pues me importa 3 pimientos lo que luego puedas decir de misterio, ¿no? Y aparte con un personaje, y sin quitar comillas, con un personaje con el que tiene la oportunidad de colaborar, porque de trabajar para eso tienen que pagarte, y la verdad es que el mundo del misterio son los testimonios, son programas como el vuestro, y lo demás pues hay que intentar hacerle el menos caso posible. Sí, un caluroso guantazo atrás desde aquí al compañero Sebastián Darboux, pionero y profeta del misterio. Bueno, compañero tuyo, o sea, el mío no. Yo te digo con conocimiento de causa que he podido trabajar con él. Yo no quiero que me comparen a esa persona, y está en el mundo del misterio hace muchos años, más que nada porque nació antes que todos nosotros y porque vio un nicho como en su momento Jaime Maussan en México, donde vivir del tema y punto. O sea, no se puede comparar a figuras como Jiménez del Oso y como otros tantos personajes, esta vez dicho de buena manera, que realmente tuvieron que ver algo en los misterios, ¿no? Bueno, ahora que has mencionado México, en tu primer libro, Veracruz, El misterio en estado puro, donde, por cierto, también es fundamental, ¿no?, el testimonio de los testigos, cuentas tus investigaciones allí en México. Pero ¿qué coño hacías tú allí? Bueno, pues sobre todo vivir y respirar, ¿no? Y ya por diferentes circunstancias de la vida, pues me encontré allí durante un tiempo, y sobre todo, pues aunque uno no quiera, o sea, aunque uno nunca quiera dejar el misterio, pero bueno, circunstancias hay uno que tiene que comer todos los días, tiene que pagar, sea en México o sea aquí, y hay momentos que dices, bueno, voy a tener que dejar ya de programas, de investigar casos, porque yo ahora mismo eso no puedo, y en el panorama que tengo pues tampoco voy a poder. Pero bueno, el misterio con mayúsculas, no sé, y no me creo ningún mesías, ni me creo nada, porque yo creo que mucha gente de lo que nos están escuchando y vosotros mismos quizás en algún momento han vivido lo que voy a contar, ¿no? Es que pasa algo cuando ya estás en el momento más bajo, que dices, bueno, ya no voy a poder hacer nunca más estos temas, y verdaderamente te duele, porque
te están quitando algo de ti, ¿no? Como si te quitaran, y no soy burro al decirlo, pues si te quitaran, yo qué sé, un corazón, o el corazón mismo, y te quitaran la vida, ¿no? Pues siempre te sale un caso, siempre te reconduce a volver a los temas que nunca has dejado, y en este caso pues pude recopilar muchas investigaciones de casos ya conocidos allí y que plasmo en el libro, y sobre todo casos nuevos, ¿no? Casos que pude investigar de forma inédita y que tuve la oportunidad de ir en varias ocasiones, a la mayoría de ellos con un investigador mexicano que, bueno, a raíz de ahí pues es un amigo muy grande que tengo, que es Tony Huerta, y que además, como buen amigo, pues gorroneo de él y aprovecho su otra faceta de crack del diseño, y es el autor de las 4 portadas de los libros, y espero que de las próximas que realizan, sobre todo conocer gente y testimonios, ¿no? Porque para mí, ante todo, lo que prima es el testimonio. Uno puede si no hay una persona que te cuenta, por ejemplo, que en tal casa suceden fenómenos, en la casa podrán suceder miles de cosas, pero como no haya ese testigo que te cuente la historia, nunca vas a saber del caso y nunca vamos a saber qué puede suceder ahí. Por lo tanto, de ahí el subtítulo de este libro de testigos protagonistas del misterio de En la búsqueda, ¿no? Porque ante todo necesitamos el testimonio para conocer el caso, y allí pude conocer en México una cantidad enorme de testimonios y una cantidad enorme de casos, algunos que están abiertos y que, bueno, que intentaré actualizar, y en unos par de meses o 3 reeditaré el libro, porque la verdad es que tuve la oportunidad de investigar esos casos y algunos de ellos están vivos, ¿no? Y siempre salen nuevos datos, y es importante, a mí me gusta mucho actualizar, tanto para bien como para mal, porque hay casos que, lo que dijiste es en el 2012, han salido nuevos datos que contradicen algunos testimonios. Pues bueno, también hay que reflejarlo en el mismo medio que se ha hecho, ¿no? Que eso es algo que debería primar, no solo en un libro, sino también en un programa de televisión, o un programa de radio, o en alguna revista que tengan que ver sobre el sector misterio, que cuando se da un caso, si pasa algo en referencia al caso y se niega el caso de por sí, o sea, si hay alguna prueba que demuestra que el testimonio miente, que no es lo que se dice, pues hay que difundirlo, no siempre quedarnos con la parte bonita, como en su momento hizo Charles Berlitz, el precursor del fenómeno del Triángulo de las Bermudas a nivel comunicación, ¿no? Junto a William Moore, que en algunos casos el que hacía desaparecer los barcos era él, ¿no? Porque sí que aparecían restos de presuntos barcos, y te digo esto porque tuve la oportunidad de escribir sobre el tema a raíz de un encargo de Enrique Vicente para Año Cero, y bueno, me encontré investigando y recopilando datos que muchos de esos supuestas desapariciones de barcos y aviones en las Bermudas no eran tales, ¿no? Sí, José Antonio, desde luego el que haya una continuidad a nivel informativo sobre los casos es algo que a veces se olvida y que yo veo importante. Ya no son casos como tú, del misterio, ¿no? Donde queremos saber, ¿no? Y si surgen nuevas informaciones, sean a favor o en contra de cualquier postura, pues es necesario, ¿no? Para que realmente nos podamos formar y tener una idea de lo que realmente pasa. Además, yo me acuerdo que esto ya no es en el tema del misterio. No sé, recuerdo de noticias, una que se me quedó muy grabada de pequeño en las noticias, que hablaban de eso, de una ballena, ¿no? Que se había quedado varada y los intentos para rescatarla, y yo siempre miraba los días sucesivos, oye, a ver qué ha pasado con esa ballena, pero nada, solo quedaba la nota aquella de aquella ballena intentando salir del atolladero, ¿no? Precisamente hablaba de la importancia de los testimonios en tu programa. Y yo, si me permite, voy a rescatar una frase de uno de estos que recoge tu libro. Dice: no le puedo contar nada a mi familia de lo que me pasa, porque si lo hago dirán que estoy loca. Uno de los muchos testimonios, ¿no? Pero me parece muy significativo, José Antonio, porque entiendo que es un buen ejemplo de cuál es la realidad personal que viven muchos de vuestros testigos y cuál es, podríamos decir, ¿no? en cierta forma, vuestra labor social y humana que lleváis a cabo en el programa. Es difícil de concretar esa realidad personal y también el contexto global de los testigos, ¿no? Por eso siempre digo que cada persona es un mundo, y eso es algo innegable, pero claro, cada caso también es un mundo, porque a una persona le puede suceder que ha visto
yo qué sé, una sombra, y a otra persona también sucederle que ve una sombra, que lo pueden relacionar con una supuesta entidad del más allá. Pero claro, también hay que entender que tenemos a dos testimonios diferentes que ven un mismo caso, pero esos dos testimonios tienen vidas diferentes, tienen experiencias en la vida diferentes, y hay que estudiar e investigar el caso individualmente, porque los datos de la vida de esa persona anterior al caso, y si luego podemos posterior, nos servirán muchísimo para conocer el caso en sí, ¿no? Por la forma de pensar, por la forma de actuar ante el fenómeno. No todo el mundo actúa igual ante una aparición. Sí, José Antonio, yo me refería al hecho, ¿no? Que quizá en gran medida común, ¿no? De necesidad de estas personas o de cualquiera que ha tenido una experiencia extraordinaria de alguna forma de comunicarse, o de la salud, ¿no? Que conlleva el poder explicarse, compartirla, ¿no? Y el canal que de alguna forma vosotros representáis, ¿no? En este sentido. Sí, bueno, es que claro, lógicamente lo que un testimonio ante todo necesita cuando ha vivido un tipo de experiencia relacionada con los fenómenos anómalos es ser escuchado, porque, y esto lo repito muchas veces en nuestro programa y en entrevistas y eso, cuando uno se hace daño, por ejemplo, en una pierna, pues va al médico, ¿no? Pero cuando uno se aparece supuestamente un fantasma, o supuestamente de una nave extraterrestre, o le pasa algún tipo de fenómeno relacionado o enmarcado con el misterio, ¿dónde narices va? O sea, lógicamente, pues ahora tenemos Google, pone el tipo de fenómeno que ha vivido y le sale cientos a lo mejor de casos similares, con el problema de que se tiende mucho a, cuando se inicia esta búsqueda por parte del testimonio, se tiende a tener una experiencia inicial, y luego, si la persona sabe digerir todo lo que lee, porque hay muchísima información, hay que esperar que esa experiencia inicial no se transforme, porque lo que sí que tenemos que hacer, pienso yo, los investigadores, periodistas, personas que estamos en los medios de comunicación relacionados con el misterio, es escuchar e intentar conocer lo que sucede a cada caso, pero no transformar el caso a nuestra conveniencia, ¿sabes? No y sería, por desgracia, en muchos casos es fácil, ¿no? Solo tiene que venir el testimonio a ti, que te comente el testimonio, y tú lo puedes conducir, porque tú teóricamente eres el experto, y le puedes decir, no, pues tú lo que viste fue esto, tú lo que viste fue lo otro. Sí, tanto conducir como también guardarte cositas, es decir, guardar del testimonio lo que es segarlo, ¿no? Callar algunas cosas que son importantes, ¿no? Claro, por eso nosotros lo que intentamos ante todo es que sea la persona la que lo cuente, ¿no? Y no solo es grabarlo y luego utilizar, digamos, los mejores momentos y más tétricos y más de miedo del caso, sino que sea el testimonio en sí. Y si durante esa narración del testimonio, pues la persona pues se va un poco por el cerro de Úbeda, como me suelo ir yo, pues no pasa nada, eso es la vida, es la realidad, y nos sirve eso, porque a mí sobre todo me gusta cuando estoy hablando con un testimonio es hablar del caso, pero ya de forma ya como secundaria. Primero hablar con la persona, hablar de temas normales, entre comillas, ¿no? Para conocer un poco a la persona, cómo ve el mundo, cómo ve su contexto, cómo ve su existencia, un poco cómo le va la cosa también, ¿no? Y luego, lógicamente, conocer del caso. Y eso es, para mí, básico. No es ir a saco, entrevistar a la persona. No, pero cuéntame lo que viste un fantasma, ¿no? Ya estamos diciendo, tú viste un fantasma. Uh-huh. Estamos, la persona, la mayoría de personas que acuden a nosotros, a muchos programas de misterio, revistas y todo eso, es que no saben realmente, saben que han tenido una experiencia, no saben el origen de dicha experiencia y quieren saber la experiencia. Luego sí que lógicamente hay un pequeño tanto por ciento que ya nos cuenta la experiencia, pero con la solución.
Y claro, nosotros lo que tenemos es que intentar saber lo que pasó realmente, y sea lo que sea, ¿no? Como decía la frase inicial. Y claro, en eso consiste nuestra labor. Porque en un primer momento, o sea, tú intentáis en lo posible esclarecer, si se puede, el caso y ateniéndonos a razones, digamos, para nada paranormales. ¿Hay algún caso te haya encontrado que a priori pareciera o la persona lo viviera como algo extraordinario y le hayáis encontrado una solución muy llana, muy terrenal? A ver, sí, bastantes en ese sentido, y relacionados con todos los años que llevo de investigación. Por ejemplo, me acuerdo de un caso, pues aquí ocurrió en una localidad catalana, que nos llamó la mujer, que era la segunda mujer que ya tenía este hombre, muy preocupada porque decía, nos llamó en el programa que hacía anteriormente junto a mi hermana, que se llama Años Luz y que ella sigue haciendo. Nos llamó para decir que su marido estaba poseído por una entidad, que estaba teniendo pues lo típico de una posesión, y bueno, tenían casos de todo tipo al programa, en aquel caso Años Luz, como nos llega ahora en la búsqueda, ¿no? Y a ver si tienes la posibilidad de ir y la posibilidad de vivir el caso en primera persona, pues vas, ¿no? Tras varias entrevistas, tras varias veces ir allí a San Celoni, no estoy muy lejos en Igualada, no está muy lejos de allí, pero bueno, en aquel momento vivía yo en San Vicente del Sos. Fuimos varias veces, pues bueno, pierdes tiempo, pierdes dinero, y al final de cuando ya mi hermana se le hinchó un poquillo las narices, porque la verdad es que entrábamos en muchas contradicciones por parte del hombre. Pues dice mi hermana, a este hombre yo vamos a ver ya si es verdad o no lo que está diciendo, ¿no? Y dice, le vamos a hacer un exorcismo. Ya ves tú que no tiene que ver absolutamente nada con la forma que tenemos de actuar, y en este caso ni con la forma que tengo yo ni con la forma que tiene ella, ¿no? Total, que el buen hombre, cuando ya se vio un poco pillado por el tema, dice, porque estos son capaces de traerme aquí un cura, echarme el agua bendita y yo qué sé, como no les devuelva encima no se lo van a creer, no se lo vomite. Y al final el hombre confesó que bueno, es que digamos que se había jugado literalmente la fortuna de su segunda mujer, que es la que nos llamó, y bueno, no sabía cómo salirse del asunto y se inventó esto de la posesión, y nada, pues confesó delante de la mujer, de los hijos de ella, de su hijo también que estaba en aquel momento con su anterior matrimonio, y nada, fue una forma por desgracia en este sentido, no porque yo quisiera ni que estuviera poseído ni por nada, sino que te encuentras que ese tiempo y ese dinero que gastas en esa persona podías haber dedicado a otro caso, ¿no? Pero bueno, la investigación es eso, ¿no? Y la mayoría de casos, después de investigar, o no encuentras el origen o te encuentras con cosas desagradables como esta, ¿no? Y luego también pues casos que, por desgracia, el mundillo, submundo del misterio, hay gente dedicada pues a intentar colar casos. O sea, gente, me refiero no los testigos, ¿no? Sino los supuestos expertos. Sí, experto entre comillas, gente ociosa que ya se puede dedicar a pegarse cabezazos con la pared, pero no, se dedican a escribir a programas o a investigadores haciéndose pasar por gente e intentando meter casos, ¿no? Y bueno, pues al final lo descubres y algunos ya pues los conoces y nada, claro, cuando por ejemplo te llegan algún tipo de caso a través de un email, de un perfil así de Facebook, lo que sea, como nosotros lo primero que intentamos es hablar con la persona, aunque luego no quiera salir, porque la mayoría de casos, si nos llegan 10, puede ser que uno se emita, lo que primero intentamos ver es que esa persona sea real, que esa persona exista. Como si me cuentan una historia sobre un lugar, primero que el lugar exista, porque también me he encontrado con muchos casos que luego vas al sitio después de haberte pegado el palizón de
de ir y el dinero y todo, ¿ves? Ahí se me nota que soy catalán, repito mucho. Pues resulta que vas y no existe ni el sitio ni existe la historia. Pues en este caso igual, cuando ya la persona dice, no, yo es que tengo que hablar con usted porque lógicamente yo primero hablo con el testimonio, lo primero que, y aparte de eso digo, claro, primero tengo que ver si existe usted, ¿no? Y ya ahí pues se retrotraen o ya no contestan y nada, pues eso, hay gente ociosa y como a la hostia en todo el mundo, y en el mundillo del misterio, en el submundo del misterio aún más. Ajá. Bueno, me ha venido ahora a la cabeza lo que es vuestro programa que lleváis, Yolanda, por cierto, darle un besazo enorme a Yolanda, que lo hace fenomenal, y tú, y me ha venido a la cabeza vuestro logo, y tengo que decirte, bueno, aparte de darte la enhorabuena, que quizás sea para mí el mejor logo de un programa de misterio, ¿no? Lo que es la imagen del programa, de la búsqueda. Porque en él se ve un rod, y viene muy a cuento de todo esto que he explicado, ¿no? Porque viene un rod, algo que un rod, para quien no sepa lo que es, un bichejo de estos que alargado con mucha lilla, así, que nunca sale nítido en las fotografías, ¿no? Y todos pues dicen, pues sí, seres de, yo qué sé, o animales aún no descubiertos, y luego resulta que con una fotografía de alta velocidad de estas, capta que es un insecto normal y corriente, ¿no? Y esa es la imagen que tenéis de vosotros y que dice mucho de vosotros, ¿no? Que investigáis un caso y si hay algo bien, y si no hay nada, pues nada, y punto pelota, y es lo que hay. Claro, es que si tú vas a una investigación de un caso con la premisa de que lo que vas a encontrar es extraterrestre o es paranormal o es ya vas con la solución, ¿para qué ir? Y si ya vas con la premisa de que aunque se te aparezca Jesucristo superstar allí diciendo soy Jesucristo y vengo a mi segunda venida, vas a desmentir que sea Jesucristo, claro. ¿Para qué ir? ¿No? Tú tienes que ir con la mente abierta e intentar averiguar lo que pasa, ¿no? Claro. Y punto, ¿no? Y el logo ese que comentas de la búsqueda también es obra de Tony Huerta, este investigador mexicano que la verdad captó, bueno, porque también me conoce en persona y me ha tratado y sabe cómo investigo, ¿no? Y un poco, pues eso, ha captado un poco la esencia de lo que es el programa. Sí, porque ya no es la esencia, ya te digo que para mí es el mejor, porque los que me conocen saben que yo huyo del morbo gratuito, ¿no? De asesinato y demás. A mí me gusta el misterio, todo en la vida es misterio, ¿no? Y lo que tiene explicación, pues tiene explicación. Más que nada si me descubren malamente, ¿sabes? Y claro, ahora lo que se estila mucho en los programas, bueno, de siempre, es poner una calavera, un fantasma, mucho miedo, mucho terror, mucho pavor. Vamos, sitio terrorífico y demás. Pero bueno, oye, ¿qué te parece si comentamos un poquito algunos de los casos, ¿no? Porque en los casos recogidos ahí en vuestro devenir radiofónico, ¿no? En los capítulos de paranormal, ufológico e insólito, ¿no? Habéis hecho esa división, ¿no? Lo que es paranormal, ufológico e insólito. Si quieres vamos a comentar algún caso. Por ejemplo, yo así, el primero que nos encontramos así, caso Cubelles, ¿no? Que es el primero del capítulo paranormal. Desde que eso me parece que empiezan a suceder ciertos fenómenos extraños, ¿no? En una casa, desde que ponen ahí las cenizas de una difunta, ¿no? En una residencia familiar o algo así. Sí, así es. Además es una investigación que pudimos realizar junto con parte del equipo del programa, junto a Xavier Soler y Lucas Cobo, y que la verdad es que es un caso que está activo, ¿no? Está activo en este momento. Nada más que entrar en aquella casa, cuando vas al segundo piso de aquella casa que está en una urbanización de Cubellas, que es una localidad catalana, y te encuentras con las cenizas de la madre de Manuela Raja, o sea, la matriarca de la familia, y al lado una fotografía, impacta, no es habitual, quizás en otros países a lo mejor sí, o quizás en alguna casa en particular, que de la gente que lo esté escuchando, a lo mejor sí, pero no es muy habitual encontrarte las cenizas y con una fotografía de la mujer de esa manera, ¿no? Era una persona con mucho carácter, lógicamente sí la tienen allí, porque le tenían muchísimo aprecio, tanto su hija que vive allí como su nieta y su nieto, que fueron los que a través de un buscador
buscador de Ramón Montané y también de la sensitiva Charo Arjona, conocimos el caso, bueno, al primer lugar de Ramón y nada, pues conocimos también a los testimonios, a Laura y a Raúl Tosas, que son hermanos y que han tenido experiencia de todo tipo, que ahí no lo relatan en el libro. Y a ver, es un caso impactante en el sentido porque hay mucha gente relacionada, porque también hay niños de por medio y sobre todo porque, por ejemplo, a Xavier Soler, que eso sí lo pusimos, también está en el libro, que lo pusimos en el programa en audio, en uno de los programas de La Busca, que hicimos un especial sobre el tema, pues comenzó a sentirse bastante mal, de hecho no muy mal, y se tuvo que salir de esa segunda planta, porque la verdad es que yo jamás en la vida he visto a Xavi de esa manera. Uh-huh. Y no sé si por la situación en sí, por el caso, por esas cenizas que estaban ahí, pero él se vio bastante afectado, y también se vio bastante afectada la cámara con la que estábamos grabando, que luego cuando fue a su casa, tras distintas pruebas, ahí el hombre la tiene funcionando, que incluso graba cosas para su canal de YouTube, y después de ese momento nunca ha tenido ningún problema, y en aquel momento incluso pues tuvo que dejar de grabar porque no se grababa bien, y aparte que se puso bastante mal, que puede ser algún tipo de reacción a lo que allí se estaba viviendo, pues podría ser, ¿no? Pero es un caso bastante significativo, que quizás ahora tanto pues Laura como Raúl como otros integrantes de la familia, pues la vida es la que es, ¿no? Uno tiene que comer, que trabajar, que tiene otro tipo de preocupaciones, y aunque los fenómenos se sigan produciendo, pues la gente pues se concentra, cada persona digiere el fenómeno de una manera, pero al fin y al cabo se concentran en su vida, y aunque de manera tenue, pues siguen sucediendo, ¿no? Incluso cosas que en aquel momento nos comentaban que había sucedido, que era que juguetes de los niños se pusieron en funcionamiento sin tener, por ejemplo, las baterías o las pilas necesarias para moverse, y una vez quitadas y todo, para intentar descartar que fuera algún problema de funcionamiento, pues seguían funcionando, ¿no? Uh-huh. Y claro, ellos en su fuero interno piensan que es la mujer la Manuela Raja, la mujer de la ceniza, la matriarca, uh-huh, la que puede ser causante, entre comillas, de tales fenómenos. Uh-huh. Oye, y puedes contar, tuviste la participación de la sensitiva Charo Arjona, que por cierto, cumpleaños el mismo día que yo. No sé a qué ha venido esto, pero es verdad. Este dato es verídico, ¿eh? Cumplimos el mismo día. ¿Qué sintió ella allí, en ese lugar? Sintió, pues, que posiblemente sí que pudiera estar localizado el fenómeno en Manuela Raja, ¿no? En la persona desaparecida. Y nada, ella ha ido en varias ocasiones al caso, y claro, uno cuando investiga un tema de este tipo, pues cuanta más información se tenga al respecto y cuanto más ojos hayan mirando, pues mejor, ¿no? Más datos te pueden conseguir, y bueno, pues si hay que llevar es como este caso, que fue ya con anterioridad a nosotros, una sensitiva, pues también hay que apuntar, ¿no? Hay que apuntar todo lo que sea posible para vislumbrar qué puede suceder en un caso, y en esta ocasión pues Charo pues se acercó allí, aparte ya tiene un programa en esa localidad, un programa de radio, y nada, es una persona que vive el misterio desde su punto de vista, que quizás en algunos aspectos yo no comparto, pero bueno, hay que ver el misterio en su amplitud, y lo que siempre intentamos, tanto en el programa como en el libro y como en la vida general, es que el buscador tenga toda la información sobre el caso, y que sea él el que pueda discernir con sentido crítico lo que puede haber dentro de ese caso, lo que puede pasar, porque en muchas ocasiones nos han escrito buscadores comentándonos posibles soluciones del caso, y bueno, pues también lo hemos intentado, y es que la verdad es que esto es una búsqueda de respuestas individual, no somos Messi intentando marcar goles, o a ver quién llega antes, o a ver quién hace el caso más, que muchas veces me preguntan cuál es el caso más
terrorífico en el que ha vivido. A ver, yo no voy a investigar un caso para vivir el caso más terrorífico. Pues mira, en el ranking de los 10 casos investigados por mí, el más terrorífico fue el que vi no sé dónde. A ver, no, más que nada porque si yo voy a un caso y se me aparece un supuesto fantasma, pues yo creo que según cómo me pilla el cuerpo, pero yo te digo yo que casi de 10 veces 11 seguramente según cómo aparezca saldría corriendo, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues en el caso de Caso Cubella es uno de los casos que sigue activo y que tenemos la suerte de tener contacto directo con los testimonios que se portaron muy bien con nosotros, que se siguen portando muy bien con nosotros y que te dan la oportunidad de que si sucede algo, tener los datos ahí, casi en directo, y eso es muy importante, ¿no? Porque como ser humano que somos, pues tendemos a, si te pasa una historia ahora, pongamos en la vida normal, entre comillas, cuanto más tiempo pase y tú refieres a esa historia inicial, pues siempre tendemos a rellenar huecos, a embellecer el asunto. No se quiere decir que se mienta, pero cuanto antes sepas lo que está sucediendo, mejor. Y también, pues si alguien está escuchando y quiere comentar un caso a vosotros o a nosotros, sobre todo que se apunte, que se grabe. Hoy en día todo vamos con los móviles. De hecho, como no llevemos el móvil en la mano, casi nos da un infarto, ¿no? Y te lo digo por experiencia. Pues ahí hay una grabadora, pues se puede grabarlo. Oye, pues me ha pasado esto, no sé qué. Si pasa algo físico, a realizar fotos. Cuanta más información se tenga en el momento, mejor. Yo la verdad es que siento pasión por investigar casos así, que me da la oportunidad de conocer al testigo en directo, casi en directo lo que se está sucediendo, ¿no? Porque, bueno, hablar de casos, que también hablo, de casos de hace 40 años, que los testimonios están, por ejemplo, fallecidos, pues serán casos muy interesantes, ¿no? Pero bueno, si yo me equivoco en algo, el testimonio pues tampoco va a venir a contradecirme, ¿no? Y quizás en eso se apoyan algunos supuestos investigadores o difusores del misterio, ¿no? Que cuantos casos más antiguos mejor, porque nadie le va a contradecir lo que está diciendo, ¿no? Sí, José Antonio, desde luego el caso Cubella es un caso pues paradigmático, ¿no? De donde nos encontramos pues muchos ítems clásicos, ¿no? De este tipo de misterio, ¿no? Las malas vibraciones, digamos, la aparición de sombras y figuras. En general, el libro, ya te digo, se convierte en una grata aventura, llena de clásicos ítems del misterio, ¿no? Divertido, gótico, efectista, también es aterrador, por momentos. Y no por arquetípicos, porque muchos, como digo, pues son bastante paradigmáticos, no menos originales. Yo de los que quizás más me ha sorprendido, porque así la verdad no recordaba caso similar, es el de las casas sangrantes, ¿no? Que al parecer por Iberoamérica no es algo tan extraño, ¿no? Mencionáis además un caso que tenéis bastante bien documentado y que fue muy impactante y muy bien cubierto por la prensa de la época. Sí, muy bien cubierto, a pesar de ser la época de Alfonsín allí en Argentina. Esto sucedió en La Plata el 15 de noviembre de 1986, digamos, cuando se lanza el caso, cuando aparecen los primeros brotes del caso, y nunca mejor dicho. Y es un caso que estuvo muy cubierto hasta que hubo una especie de censura, hubo personajes extraños que aparecieron allí para investigar el caso de por medio, y a raíz de ahí pues se intentó cerrar un poco el caso. Yo tuve la gran suerte de tener un contacto directo hasta hace un poquitos meses, que falleció el hijo, y también en aquel momento testigo del caso, Óscar Máximo Fresco, que dedico ese final del caso a él, porque la verdad es que fue una persona entrañable y se convirtió, como suele suceder en algunos casos, comenzó siendo testigo de un caso y comenzó siendo un investigador, ¿no? Porque suele pasar en muchas ocasiones de que te pasa algo y comienzas a indagar a ver lo que te ha sucedido, y luego tú terminas siendo investigador, pues porque intentando buscar respuestas a lo tuyo, pues también de paso intentas buscar respuestas a otros casos. Y en esta ocasión su padre, Luis Abraham Fresco, y Cipriana Núñez, su madre, que eran propietarios de un laboratorio fotográfico en la calle 54, que ya no está, ahora es otro edificio en ese 1300 de esa calle, pues comenzó a emanar una buena mañana, que era bastante temprano, una especie de líquido rojizo, ¿no? Llamaron al hijo, digamos que es cuando comenzó el caso en sí, y ese
luego tras un análisis de ese líquido se pudo comprobar que tenía visos bastante importantes de ser sangre, ¿no? Y salió de la nada. En aquel momento no se sabía, se dijo o se intuyó que podía ser parte de unas apariciones que se daban y se celebraban cerca de una virgen que es de la Rosa Mística, pero en realidad el día de hoy y luego tras desaparecer el edificio no se sabe qué pudo suceder, pero la verdad es un caso muy interesante que sí ha sucedido casos quizás similares, por lo menos en parte aquí también en España, pero son casos muy esporádicos, pero cuando se dan son muy contundentes, y sobre todo por en este caso porque allí la población se volcó. Allí había verdadera romería durante los 3 o 4 días que se pudo ver abiertamente tanto la casa como lo que allí surgía, ¿no? Que incluso pues hubo hechos de que intentaba colarse gente a coger restos de la sangre, porque se mezcló también un poquito, ¿no? Todo del caso paranormal en sí con el supuesto caso milagroso. Sí, hay que decir que como bien explicáis en el libro de la Junta de las Baldosas, salía sangre durante además varios días, con cobertura de prensa, con vecinos, y que cuando se intentaba limpiar esta sangre, solo cuando se limpiaba, esta volvía a brotar y ocupar la misma zona que digamos que había cubierto previamente, ¿no? Sí, además sobre todo no es que se limpiara, se cerrara el lugar y luego cuando se volvía estaba ahí otra vez la sangre, no, porque eso ahí puede haber manipulaciones por medio, sino que sucedía ante los ojos, por ejemplo, de la policía que en algunos momentos custodiaba, porque tuvieron que hacer un cerco policial y todo, porque ya te digo que la gente entraba y quería pues curiosear sobre el asunto, e incluso hubo pues un cerco policial y sucedió. O sea que no sabemos al día de hoy qué pudo pasar en realidad, pero que algo pasó, ¿no? Y la verdad es que fue bastante interesante el caso, ¿no? Y en es el problema de por ejemplo, que te decía antes, ¿no? Ya me hubiera dado yo todo, pero yo conocía el testimonio y conocía a otra gente que estuvo allí y un poco gente cercana al testimonio, personas que habían estado en ese momento durante esos días, pero claro, es que la oportunidad de haber estado en aquel 1986 allí, pues eso hubiera sido para mí algo muy importante de vivir, ¿no? Que he tenido la suerte de estar en otro tipo de casos, casi, como te decía antes, cuando estaban en el activo, pero bueno, intentar tener una máquina de tiempo y poder averiguar todo este tipo de casos es que sería la leche, ¿no? Sí, José Antonio, por ir tocando algún tema más, ya que el tiempo se nos fuga, ¿no? en nuestro programa, a mí me ha sorprendido encontrarme, no lo esperaba, pero es otro clásico más, ¿no? del mundo misterio, el relato, testimonios que habéis encontrado, que habéis documentado muy ampliamente, creo que habéis entrado en contacto con un investigador de la zona, sobre el chupacabra. Sí, bueno, en esta ocasión con José Pérez y con José Antonio Martínez, que bueno, es un caso que también he sacado en alguna revista y que es un fenómeno. A mí personalmente el tema de chupacabras siempre me ha interesado, y siempre he seguido trabajos de investigadores como el puertorriqueño afincado en Pensilvania, Scott Corrales, y otros investigadores, y la verdad que para mí es un fenómeno fascinante, porque hay mucho de leyenda, mucho de tradición, y bueno, de años para acá creo que la solución de algunos de estos casos, aparte de la mala percepción, de que se suele utilizar como cajón desastre de muchos fenómenos y de muchos ataques, por ejemplo, según qué parte de Chile, por ejemplo, de perros, como en la parte del desierto de Atacama y en la zona de Calama, que pudo investigar en aquel momento Jaime Ferrer, que es otro investigador de la zona. Pues la verdad es que hay mucho también de experimentación genética, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, que hubo un avistamiento, pues también se puede llamar un avistamiento de 3 monos, 3 primates, que aparecían un poco así como quien haya podido ver la película. Mira,
esto no es un primate, esto es mi teléfono, Ajá. que aparecen como en la película Congo, ¿no? Que es incluso con aspecto vampírico, ¿no? Y es un caso muy interesante, pero claro, hay momentos que se mete todo tipo de casos sobre chupacabras, todo es el chupacabras, y hay momentos que se toma como si fuese esto una chirigota, ¿no? Como si fuera, yo que sé, un payaso. Los casos de chupacabras se siguen produciendo, pero es difícil discernir de qué se trata realmente, porque, como te decía, bajo el fenómeno de chupacabras pues se han ido colocando otros muchísimos fenómenos, como también los relacionados con las mutilaciones de ganado, que en la zona por ejemplo, de Argentina se da mucho en aquel momento en Alberta, Canadá, pero luego se ha extendido por todo el continente americano. Y bueno, aquí también casos como el investigador Ángel Briongos y Carlos Tutor, y eso también ha investigado casos en Aragón y en Navarra con mutilaciones de ovejas bastante diferentes a los casos por ejemplo, de Sudamérica, ¿no? Pero también interesantes, y en la mayoría de casos, por desgracia, sin tener conclusiones de lo que ha podido pasar. Uh-huh. Sí, es un tema que quizás a este lado, ¿no? del océano lo dejamos un poco más de lado, pero en Iberoamérica sí casi se acepta un poco, ¿no? su existencia, y son mucho más frecuentes, ¿no? los reportes a propósito. Sí, son muy frecuentes, ¿no? Pero por ejemplo luego el SENASA argentino, que es, digamos, como si fuera el organismo del gobierno argentino para estudiar la fauna y la flora del lugar, sobre todo la fauna, dio, por ejemplo, en conclusiones para intentar explicar unas mutilaciones de ganado que el causante había sido un ratoncito ínfimo que se llamaba el ratoncito rojizo hocicudo, ¿no? Que casi sería más paranormal, yo pienso que es más paranormal, más extraño e insólito que un ratoncito de unos centímetros se pudiera cargar y dejar sin una gota de sangre y comiéndose, por ejemplo, las partes blandas sin haber restos de mordisco de reses que aparecen en algunas zonas de Argentina. Y de paso, ya que se había comido la vaca, pues también tomarse, por ejemplo, 500 litros de agua, ¿no? El ratoncito ese no te lo encuentres a oscuras en un callejón, porque eso que sí tiene que acojonar la hostia, ¿no? Porque si dicen que ha sido el causante de muchas mutilaciones de ganado allí, eso ya es complicado, ¿no? Lo que pasa, estamos ante un fenómeno como el de chupacabras, que sí que tiene, por ejemplo, cuando ataca animales, aunque hay también casos más esporádicos de que han atacado supuestamente a personas, de que sí que tenemos, por ejemplo, la prueba física del animal en sí, que se puede, digamos, investigar los posibles restos que hayan en el animal, ¿no? Pero claro, también nos encontramos con la dificultad de que los investigadores de los fenómenos anómalos, o investigadores o periodistas, pues tampoco tienen el dinero o el material necesario para realizar este tipo de investigaciones. Y como, por ejemplo, llegan al caso y aún encontrando los restos de los animales que están allí, pues ya ha pasado un cierto tiempo y ya han podido, pues, haber sido manipulados o haber sufrido algún tipo de transformación por parte por ejemplo, del ganadero o de la persona que ha encontrado el animal, ¿no? Y el fenómeno está ahí. Las descripciones del chupacabras casi tenemos como días tiene el año, porque hay cientos de descripciones sobre el chupacabras, y es un caso que sigue vivo, como tú dices, de reportes en periódicos que de allí de la zona de poblaciones, bueno, de localidades argentinas, de Chile, Uruguay, que lo dan como una noticia, pues como aquí podemos hablar de otro tipo de cosa, ¿no? Sí, y bueno, ya para terminar, hay una sección, un capítulo en el libro, pero que es sección en vuestro programa, que es Noticias del Más Allá, ¿no? Espérate un segundo. Respuestas del Más Allá, exactamente, donde vosotros ponéis voz a testimonios, normalmente cortos, que os envían vuestros oyentes. Paso, si te parece, a leer un pequeño extracto de uno de ellos, porque yo creo que es bastante... nos puede servir para nuestros oyentes de ejemplo del tipo de casos que tratáis en vuestro programa. Dice así: en ocasiones sé cuándo va a morir una persona, y no todas son personas mayores
pero enferma. Me han pasado casos de vecinos o vecinas jóvenes que al estar al lado de ellos me ha invadido las fosas nasales un olor putrefacto y al mirarlos fijamente los he visto con la tonalidad típica de un cadáver. No sé, son la verdad casos realmente insólitos, ¿no? Y los que os explican vuestros oyentes, vuestros testigos. Sí, bueno, en casos de todo tipo, y en este caso que comentas, pues también hay personas que algunas han salido en el programa y otras no, que una, por ejemplo, nos comentaba, y tuve la oportunidad de hablar con es un hombre en persona, pero no ha salido en el programa, que eso mismo que comentabas de ese caso, pero no con la muerte, sino que detectaba enfermedades. Y es un hombre que ni se dedica, ni es curandero, ni en nada, de hecho trabaja en una fábrica, pero cuando se acercaba a una persona, pues según qué tipo de dolencia podía tener la persona, pues le afectaba de una manera, le llegaba un olor diferente, ¿no? Y no, sí, a ver, lógicamente al hombre le pasaba eso, y en algunas ocasiones pues sí que le ha dicho a la persona se ha mirado y en pocas ocasiones se ha equivocado, ¿no? Pero claro, no va a ir por la calle el hombre, le va a venir el olor de algo y se va a acercar, oiga, vaya usted a mirarse que usted parece el corazón o de la próstata, ¿no? ¿Sabes? Pero casos no han llegado a respuestas más allá, que es la sección que hace Yolanda, que lee los testimonios de la gente que nos escribe, de los buscadores, y nos llegan casos de todo tipo. Eso sí, ya que lo que hay que decir es que para nosotros, y yo creo que para vosotros, sé que para vosotros también, todos los casos son importantes. O sea, no hay caso ínfimo, no hay caso pequeño, porque nos escribe mucha gente o nos llama o por el Facebook o por las vías de comunicación del programa, o cuando nos vemos por ahí en cualquier congreso o lo que sea, que nos comenta algún tipo de historia y con la coletilla pero claro, es que mi caso no es importante. Claro, estamos acostumbrados a que en algunos sitios se nos difunden casos, no sé, se da una dimensión al caso como si fueran, yo qué sé, todas las presuntas posesiones, como si fuera el exorcista, o todos los encuentros con presuntas naves extraterrestres, como si fuera ETE o encuentros en la tercera fase. Claro, la gente tiene algún tipo de experiencia y dice, bueno, lo mío no es importante. No todos los casos, por lo menos para nosotros, son importantes, y que lo compartan con nosotros está muy bien, en el sentido de que luego lo podemos divulgar y que otra persona que haya tenido algo igual pues se puede sentir identificada y saber ante todo que no están solos, ¿no? Eso es un indicativo que pasamos bastante durante el programa, es que no están solos, no están solos, porque hay personas, teníamos que cambiar incluso la terminología, ¿no?, de fenómenos anómalos, porque en realidad no son tan anómalos. Muestra es el libro, muestra vuestro programa, otros programas que hay de radio y de televisión y revistas, o muestras en la búsqueda de que hay decenas de personas, centenares y según qué zonas, miles de personas que han tenido experiencias relacionadas con los temas de misterio, y hay que centrarnos en eso y en intentar a través de normalizar el que se encuentren esa experiencia, que otras personas se abran a contar su experiencia, ¿no? Porque también algo que pasa mucho en respuestas o en otros testimonios, que respuesta la hace Yolanda, muchos testimonios, pues bueno, no sé si, no, porque puede sonar machista, no sé si por ser mujer, por la voz, bueno, sobre todo por la compresión y sobre todo por el interés, aunque yo también pongo interés, pero bueno, a ella se le suelen abrir más los testimonios, que comienzan, contactamos con ellos, tenemos algún tipo de intercambio, pues hablando y todo eso, y gran parte de ellos dicen, es que yo no voy a poder hablar, es que claro, es que yo no voy a saber expresarme, no sé qué, y luego cuando comienzan a exponer su experiencia, hay algunos que hay que decirle, bueno, que se nos acaba el tiempo porque ya no podemos, porque luego no va a caber en el programa, ¿no? Se sienten bien, se sienten cómodos, y sobre todo en algunos casos pues nos están comentando algo que no han comentado absolutamente con nadie, y quieras que no, pues también es una sensación de alivio, ¿no? Es como si a uno le sucede algo y tiene la necesidad de contarlo y no encuentra la persona que contarlo. Uno le provoca ansiedad, pues el hecho de poder comentar el caso en sí, yo creo que sirve como mínimo como sensación de alivio. Luego ya intentaremos llegar al origen o no del caso, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos que como
como esencia del programa es que se escuche a la gente y que la persona, pues eso, que se sienta escuchado y que no se sienta solo. Ajá, claro, y de hecho se sentirá, se desahogará, ¿no? Incluso puede ampararse en lo que es en el anonimato y eso. Bueno, magnífico vuestro libro, el que recomendamos a todos nuestros oyentes. Y es más, cuando lo lea más de uno, es como bien has dicho, se sentirá seguro que le viene a la cabeza alguna experiencia vivida, porque es que es lo que hemos dicho, que todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado algo. En fin, bueno, pues a ver, te voy a hacer que nos estamos quedando sin tiempo. 3, 4, 5, 6 preguntitas rápidas y apúntatela y me las vale. ¿Dónde podemos encontrar vuestro libro? ¿Dónde encontramos vuestro audio? ¿Dónde os encontramos vosotros? Porque, claro, los oyentes cuando lean vuestro libro y digan, coño, pues yo quiero escribirle a José Antonio y a Yolanda, quiero contar mi historia. ¿Dónde os pueden encontrar? Pues a ver, el libro es muy fácil, lo hemos sacado a través de la plataforma de Amazon, por lo tanto si te lean Amazon, amazon.es, amazon.com o según el punto del planeta donde esté ubicado, pues el Amazon de la zona, y lo digo esto porque si se pide, por ejemplo, en amazon.es, se pone el nombre del programa, digo el programa del libro, en la búsqueda testigos protagonistas del misterio y les sale, ¿no? Si se pide a través del .es, lo imprimen en Europa, ¿no? Y entonces le llega con manera más sencilla y antes, ¿no? Si se pide, por ejemplo, en el continente americano, si se pide por el .com, pues exactamente igual. A nosotros muy fácil, aparte de teclear en la búsqueda en Google o buscar Yolanda García y José Antonio Roldán, pues contacto @ en la búsqueda radio.com, y si no, en la búsqueda radio.com, que es en la página. Luego los audios, pues exactamente igual, poniendo en el Google en la búsqueda, o poniendo en la plataforma, por ejemplo, iVoox, en la búsqueda, o ELB, que son las iniciales, pues ahí encontrarán los audios, y a través del Facebook, en el Twitter, en @ en la búsqueda 1, y nada, pues esa es más o menos el global de la vía de comunicación que tenemos, y sobre todo que contestamos a todo, tardemos más o menos, suelo contestar pronto, pero contestamos a todo, y bueno, a todos agradecemos que se pongan en contacto con nosotros, porque ante todo somos buscadores, ¿no? Y que no tengan miedo, o sea, que no hace falta que por el hecho de contactar con nosotros y comentar una experiencia tengamos que sacarlo en el programa de radio. Ante todo lo que queremos es conocer la experiencia, conocer el testimonio y punto. Luego, si por casualidad pues podemos emitirlo, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero gran parte de los testimonios que nos llegan, pues luego no, por distintas, porque él no quiere, porque bueno, lo decimos de forma anónima, o en algunas ocasiones porque somos nosotros mismos los que pensamos, mira, preferimos conocer el caso, ir conociéndolo, y si algún día tenemos que emitirlo, se emite, y si no, pues mientras tanto creemos que te va a hacer más mal que bien emitirlo, ¿no? Por lo tanto también hay que valorar muchas cosas, ante todo ser humano, y nada, sobre todo tener la oportunidad de conocer a la gente y conocer el testimonio. Claro que sí. Oye, hermoso, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por este libro, porque seguro que le va a ser de gran ayuda a mucha gente, ¿no? En el que se siente identificada con algunos casos, o dentro de algunos casos con algo que haya pasado en concreto con ese caso. Coño, pues eso me ha pasado a mí, lo que sea. Y es de gran ayuda, ¿no? El no verte solo en esta experiencia, ¿no? Un tanto misteriosa. O como lectura amena. Por supuesto, como lectura amena siempre. Le guste el tema fantástico, incluso. Y ya te digo, muchísimas gracias. Darle un besazo enorme a la guapísima Yolanda de nuestra parte. A ver si en otra ocasión la podemos entrevistar a ella. Y te dejo que elijas tema para acabar tempo fuguito hoy. Tú eliges tema. Y te leo la mente. Seguro que vas a elegir Fear of the Dark o Halloween by the Name. Hombre, no, me voy a poner el Fari, pero ya cuestión, a ver, yo cualquier de heavy ya me gusta. Yo en la mayoría de ocasiones finalizamos con lo que tú has dicho, con Orión de Metallica, y sobre todo agradeceros, bueno, porque Yolanda le gusta todo tipo de música, como que has puesto en el programa, y ahí me resalzo que para eso hago yo de técnico. Agradeceros a vosotros la invitación, el apoyo, y ante todo
seamos buscadores, tanto vosotros como la gente que está escuchando, y que vean, ¿no?, un poco también la unión que no todo es malo en el mundillo del misterio, en el mundo del misterio, y que entre nosotros, pues gran parte de nosotros nos apoyamos, y que esto no es una lucha por a ver quién llega antes o a ver quién la tiene más grande, sino que esto es una lucha por buscar respuestas, y que nosotros estamos aquí, los medios de comunicación, pero nosotros, como reza el título de vuestro programa, ¿no?, el tiempo pues va hacia adelante y se escapa, ¿no? Uh-huh. Nosotros pasamos, pero los temas y los principales protagonistas del misterio, que son los testigos, siguen ahí. Eso es lo que tiene que primar, y bueno, a ver si algún día entre todos pues conseguimos respuestas a esas dudas que nos plantean los misterios. Claro que sí, muchísimas gracias. Ya sabéis que tenéis la puerta abierta de Tempus, que Tempus es vuestra casa. Y fugitivos, hemos llegado al final. Esperamos que os haya gustado. ¿Y qué más, Mosé? Pues nada, reiterar que es muy divertido, se lo pasa uno muy bien leyendo estos casos de lo insólito. Claro que sí. Bueno, pues ya sabéis, en la búsqueda. Hasta la semana que viene. Chao. At 5 o'clock, they take me to the gallery.